currículum es muy amplio y describir sus actividades es más importante escucharla a ella de lo que nos tiene que decir. Y pues le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Yo creo que no sé si me voy a parar. Porque si no, no veo lo que les estoy exponiendo. Sí, pero no la veo porque no tengo lentes. De decir, yo estoy en el programa universitario de medio ambiente y un poco la idea del día de hoy pues era platicar con ustedes qué es lo que hacemos en el programa universitario de medio ambiente, qué hace el programa universitario de medio ambiente, en el cual no solo trabajo yo, trabaja mucho más gente. Mi tarea es coordinar estos esfuerzos y bueno, pues un poco la idea es platicarles qué es lo que hacemos. Desde que yo llegué al programa universitario en medio ambiente en junio del 2008 nos propusimos, por un lado, hacer que el programa universitario de medio ambiente fuera efectivamente un punto focal entre la sociedad y lo que hacemos en la universidad en todas las áreas que tienen que ver con temas del medio ambiente. Por supuesto, uno de nuestros compromisos es hacer que la universidad predique con el ejemplo, y en eso, bueno, pues estamos empeñados en armar una estrategia de universidad sustentable. Y bueno, y por otro lado es resolver problemas de la sociedad. O sea, la universidad es una universidad pública, sus recursos vienen de nuestros impuestos, es una universidad que se debe a la sociedad y bueno, pues una de sus tareas más importantes es entender los problemas que existen y generar soluciones en la medida de lo posible. Y bueno, nosotros lo que hacemos es en todos esos rubros que son temas complejos porque no son solo materia de una ciencia, no es solo del área de la biología o de la física o de la química o de las ciencias sociales o de las humanidades, sino que las temáticas ambientales pues se encuentran todas y es materia de lo complejo y se requiere la intervención de muchas disciplinas. Hay una colega que dice que ahora hacemos multidisciplina y que nos tenemos que mover a hacer multidisciplina, interdisciplina y eventualmente transdisciplina, porque los límites de las disciplinas pues nos los inventamos nosotros, las personas, en algún momento de la vida, y decidimos que la física era de aquí a aquí y la química de aquí a acá y la biología de aquí a acá. Y la realidad nos está enseñando que no es así, que la física, la química y la biología, junto con las sociales y las humanidades, pues son un continuo que va y viene y se mezclan, y uno de los ejemplos más claros de eso es el cambio climático que estamos viviendo, en donde estamos transformando la geografía, la biología, los procesos geológicos, los procesos químicos. Estamos transformando los ecosistemas y eso lo están haciendo las sociedades humanas. Y eso es una especie de cóctel molotov ahí que tenemos que empezar a entender cómo nos relacionamos todos y qué cosas podemos hacer para cambiar el curso de destrucción ambiental en el que estamos embarcados, ¿no? Y bueno, algunas de las cosas que hacemos es impulsar diagnósticos de problemas ambientales con sus propuestas y sus soluciones a través de investigación multi e interdisciplinaria. No nos hemos atrevido todavía a llamarlo transdisciplina porque no estamos haciendo transdisciplina, estamos integrando todavía saberes diferentes para generar soluciones, pero nuestros especialistas están formados así. Lo que esperamos es empezar a formar especialistas con una visión diferente, mucho más integral de lo que son los sistemas en la Tierra, ¿no? También hacemos formación de personas, tenemos cursos, tenemos seminarios, tenemos diplomados. Luego les voy a ir pasando más o menos rápido en qué cosas hacemos esto y cómo lo hacemos. Diseñamos y coordinamos la estrategia de universidad sustentable, o sea, cómo va a operar la universidad y cómo va a educar la universidad para que nuestras actividades y nuestros profesionistas
tengan una mentalidad distinta, y hacemos tareas de difusión y divulgación para generalizar información sobre temas de medio ambiental y generar mayor conciencia y mayor educación ambiental adentro de la universidad y afuera de la universidad. Pues nosotros consideramos que nuestro tema es muy relevante, por supuesto, pues es nuestro tema, pero creemos que en efecto es un tema que le es cercano y cada vez más a la gente, y no por las mejores razones. O sea, todos hemos oído hablar del medio ambiente, no porque lo estemos haciendo bien, sino porque lo estamos haciendo muy mal. Tenemos el agua contaminada, tenemos el aire contaminado, estamos perdiendo los bosques, las selvas, los manglares, nuestras playas están sucias, algo estamos haciendo mal. Por desgracia, el tema ambiental está en el candelero, está puesto en la mira, no por las mejores razones. Es un área de conocimiento complejo porque tiene todo esto dentro y pues nos obliga a generar opciones, no que resuelvan solo la parte, por ejemplo, de cómo resolvemos el tema de la calidad del agua en la bahía de Acapulco. Pues es un tema social. Tenemos que resolver que los drenajes no sigan llegando a la bahía. Tenemos que entender cómo funcionan las mareas, cómo está el fondo de la bahía, cómo se mueven las corrientes de agua, para entender qué tanta cantidad de descarga puede o no puede asimilar la bahía, qué vamos a hacer con el resto de los drenajes, los tenemos que tratar, con qué nivel de tratamiento los tenemos que regresar a la bahía, para recuperar ese espacio que hoy está francamente deteriorado, y así con infinidad de temas, ¿no? Y todo esto dentro de algo que seguramente también ustedes han escuchado hablar, que es el desarrollo sustentable. Está de súper moda decir desarrollo sustentable. Y realmente nadie entiende muy bien qué quiere decir eso de desarrollo sustentable. Un poco así, a reserva de que a lo mejor lo vemos un poquito más adelante, pues la idea es incluir lo económico, porque sin desarrollo económico no hay posibilidades de conservación. Con las enormes y tremendas desigualdades económicas que tenemos en nuestro país, no podemos hablar de conservación de bosques cuando no podemos conservar la vida de las personas. Tenemos que entender también desarrollo social, es decir, todos debemos tener las mismas posibilidades y los mismos derechos. Y la parte biológica, tenemos que aprender a conservar lo que nos da sustento, lo que nos da posibilidades de vivir. Nosotros las personas nos creemos muy truchas y que con ciencia y tecnología vamos a resolver todo. El problema de la calidad del agua, el problema de la calidad del aire, el problema de los alimentos. ¿Y dónde estamos hoy? México país es un país que pasó de ser centro de origen y domesticación del maíz a importar maíz de Estados Unidos. Y ahora querían importar maíz de Sudáfrica, porque sale más barato. Pues sí, a los pobres sudafricanos les pagan todavía menos de lo que nos pagan a los mexicanos por hectárea de maíz cultivado. Pero ¿qué va a pasar con toda la riqueza biológica y cultural que tiene el maíz, que siembran, cuidan, seleccionan, guardan las semillas de los mexicanos que lo han venido haciendo por milenios? No se va a perder. Y con eso vamos a perder riqueza biológica y riqueza cultural. Y bueno, y el día que nos peleemos con los gringos o con los sudafricanos, pues nos vamos a morir de hambre. O nos va a costar un riñón ver a quién le compramos maíz. Bueno, esto es un poquito lo que les decía. Hacia el interior, nosotros de la universidad, los programas universitarios son estructuras distintas a las escuelas, a las facultades, a los institutos, a los centros. Son espacios mucho más pequeños y mucho más flexibles. Nosotros podemos organizar frente a un problema o a un tema, conjuntar investigadores de diversas entidades académicas, de la Facultad de Ciencias Políticas, de la Facultad de Ciencias, del Instituto de Ecología, de Geografía, de Ciencias Políticas, etcétera, y armar grupos multidisciplinarios para resolver problemas. Y eso es básicamente lo que hacemos, y lo hacemos desde problemas muy locales hasta problemas nacionales. Y puede ser que grupos de la sociedad vengan y nos digan: tenemos un problema, por ejemplo, esta fábrica está contaminando nuestros ríos.
queremos que ustedes nos digan si es cierto o no es cierto y qué hacer. O, por ejemplo, puede ser la propia fábrica que llegue y nos diga, oye, quiero incorporar un sistema de monitoreo y control de calidad para que las aguas que yo desecho no salgan contaminadas. O puede venir un municipio y pedirnos lo mismo. O puede venir un estado y pedirnos un tema mucho más complejo. Por ejemplo, el tema de la limpieza de las aguas de la bahía de Acapulco. O puede venir una organización mucho más grande y decirnos, tengo una fábrica que genera electricidad. ¿Estoy o no estoy impactando la salud de las personas con el proceso que tengo en mi fábrica? ¿Estoy o no impactando la calidad de los suelos? ¿O estoy afectando la calidad del agua? Y nosotros hacemos todos esos estudios, y si es el caso y están todo bien, pues están bien. Generalmente hay cosas en las que se pueden mejorar, y nosotros les decimos no solo cómo, o sea, no solo en qué cosas pueden mejorar, sino cómo lo pueden hacer. Y bueno, esto es, nosotros no nos empalmamos con el quehacer de otras entidades académicas, sumamos, y todo lo que hacemos tiene un carácter institucional, o sea, es a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos son, así a muy grosso modo, con todos los que trabajamos, o sea, es prácticamente toda la universidad. Nosotros tenemos relación prácticamente con todos los diferentes niveles de la universidad, y lo que hacemos es asesoría y proyectos, hacemos formación y capacitación, formamos alumnos, formamos gentes que ya están trabajando en el gobierno o en una empresa privada o para la sociedad civil, etcétera, y nosotros los capacitamos en los diferentes temas. Tenemos un proyecto de educación ambiental básicamente para los niños de las primarias públicas. Ecopuma es la estrategia de universidad sustentable, y tenemos una estrategia clara también de comunicación y divulgación, y hacemos los más que podemos eventos académicos, y tenemos un par de seminarios también en los que trabajamos. Uno de ellos es un seminario que empezamos hace casi 2 años, pero ya echado a andar este año, que se llama Género y Cambio Climático, y que tiene que ver cómo ligamos el problema de ser mujer asociado al rol que la sociedad nos ha dado, no porque hayamos nacido mujeres, sino porque la sociedad nos impone un cierto rol, y cómo nos van a impactar los cambios climáticos esperados en, por ejemplo, el abasto de agua, en la seguridad alimentaria, porque hablábamos del maíz, en, por ejemplo, el tema de los bosques y la biodiversidad. Por ejemplo, en el caso de lo alimentario, nuestro campo, aparte de empobrecido, está feminizado. ¿Y qué quiere decir feminizado? Quiere decir que los hombres se han ido, han migrado a buscar otras oportunidades porque el campo está muy empobrecido. ¿Y quiénes se han quedado al cargo ya no solo de la familia, sino de cultivar el campo, pero además sin los derechos que otorga la ley, porque no son las dueñas ni las legítimas poseedoras, porque no pueden ser ejidatarias, no pueden ser comuneras, entonces no tienen derecho? Entonces cada vez que hay que tomar una decisión, le tienen que hablar al marido a Estados Unidos para preguntarle si sí o si no o si qué, y el marido que está allá y que a lo mejor ya hasta tiene otra familia, ya ni regresa a México, es el que toma las decisiones. Bueno, estos son todos los temas que atendemos, que son muchísimos. Por ejemplo, este es el caso de un proyecto en una central de generación de electricidad, y nosotros evaluamos calidad de aire, evaluamos si hay impactos en el agua subterránea, que es muchas veces de donde se toma el agua tanto para cultivos como para beber, el agua superficial, la que corre en los canales de riego, si los suelos están afectados o no por las emisiones de esta central eléctrica, y si esto tiene o no un impacto en la salud de la gente. ¿Está impactándose o no la salud de la gente? Ese es quizás uno de los puntos más importantes. Y bueno, nosotros hacemos todo ese tipo de estudios y los hacemos coordinadamente con centros especializados de la universidad, como por ejemplo en este caso el Centro de Ciencias de la Atmósfera, Geofísica, Ciencias y por supuesto la Facultad de Medicina. Este es el caso que hicimos para una institución bancaria que nos contrató
para que le desarrolláramos un sistema de gestión ambiental, es decir, para operar de una manera menos agresiva con el medio ambiente. Y bueno, se hacen estos estudios, que luego lo vamos a ver también, estamos haciendo lo mismo en la universidad, en donde se evalúa su gasto de energía, su consumo, es decir, qué cosas compra y cuánto compra, papel, plástico, artículos de oficina, madera, vidrios, etcétera, todo lo que consumen, los residuos que generan, el agua que consumen y los gases de efecto invernadero que toda esa operación produce. Y nosotros le hacemos su cálculo y le decimos: tú puedes reducir si haces estas medidas en energía, estas medidas en agua, estas medidas en tus compras, si tus residuos los manejas de esta otra manera, y les damos una ruta para que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero, que son, al final del día, los que están calentando la atmósfera del planeta. Por ejemplo, otro proyecto que para nosotros es muy importante, estamos trabajando en el programa de ordenamiento ecológico de la cuenca del Valle de México. Digo, a nadie se le escapa que la cuenca está verdaderamente desordenada, aunque existiera un ordenamiento previo. Y aquí, aparte de hacer este tipo de trabajos, pues también nos damos cuenta que hay problemas, no solo de hacer bien nosotros las cosas, sino que los gobiernos tienen que aplicar las leyes que ellos mismos diseñan. Bueno, en este caso le piden a las instituciones académicas que les ayuden a diseñar para que se lleven de verdad a la práctica, porque finalmente luego muchas de estas cosas desgraciadamente están muy bien hechas en el papel, pero se quedan en el papel. También hicimos un análisis de desempeño ambiental de la nueva sede del Programa de las Naciones Unidas en nuestro país y le dimos un reconocimiento por las diferentes acciones que han llevado para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y este es así rapidísimo una mirada de todas las entidades con las que nosotros trabajamos para desarrollar nuestros proyectos, y es algo que queremos que siga creciendo. Nosotros creemos que mientras más entidades académicas se involucren, más fuertes y más sólidos van a ser los proyectos que hagamos. Y bueno, también hacemos formación y capacitaciones, es decir, damos cursos. Le damos cursos, por ejemplo, ahora hace poquito hicimos uno en el Museo Interactivo de Economía sobre género y medio ambiente. Son cursos abiertos, la gente se inscribe, participa y se le da una constancia de participación por su curso. Hay otros cursos que nos contratan desde gobiernos hasta empresas privadas para que los capacitemos en algún tema ambiental. Hay otros cursos que nosotros ofrecemos de manera regular, sobre todo a alumnos de la universidad, para mantenerlos actualizados en un tema que está cambiando todo el tiempo. El tema ambiental está cambiando rapidísimo. Y bueno, hacemos todas estas cosas, cursos, derecho ambiental, manejo integral de residuos peligrosos, género y medio ambiente, azoteas verdes. Ahora vamos a hacer unas de huertos urbanos, y esas van a hacerse abiertas al público para que la gente aprenda, más bien reaprenda a cultivar la tierra aún viviendo en la ciudad, y empiece a tener sus propias hortalizas, que era un poco el papel que cumplía la milpa, en donde no solo había maíz, en la milpa había frijol, había calabaza, había quelites, había tomates, y la gente tenía chiles, tenía una suerte de proteínas, de carbohidratos dispuestos en su milpa, independientemente de que subieran o bajaran los precios del resto de las cosas. La gente de alguna manera tenía garantizada una alimentación balanceada. Cuando empezaron a meter el maíz norteamericano y bajaron el precio del maíz que nos vende más seca en la tiendita en la tortillería de la esquina, la gente empezó a dejar de cultivar su tierra. ¿Y qué pasa cuando sube el precio de la tortilla? Pues terminan comprando bolsitas de Sabritas que ni alimentan y nada más generan problemas de salud, ¿no? Tenemos un concurso bianual donde premiamos a las tesis de desarrollo sustentable. Participan más de 17 entidades académicas, y de hecho las tesis ganadoras han sido de diferentes facultades
incluso que no tienen nada que ver como uno o yo de formación profesional hubiera esperado, ¿no? Que las biólogas salieron ahí, no, nos han ganado las arquitectas, por ejemplo, en este año, y el año pasado en el concurso las ganadoras fueron 3 mujeres, en licenciatura, en maestría y en doctorado. No crean que solo es de mujeres, es abierto, y las ganadoras fueron 3 chicas. Tenemos un diplomado que es abierto al público en general, pero está muy dirigido a la gente que toma decisiones para capacitarla en la dimensión ambiental. La dimensión ambiental no es tan fácil porque tiene que ver con el suelo, tiene que ver con el aire, tiene que ver con el agua, pero también tiene que ver con la economía, y también tiene que ver con el derecho, y también tiene que ver con las personas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que siempre nos falla, vamos a decir, vamos a proteger los bosques. Y de hecho tenemos todo un sistema nacional de áreas naturales protegidas. ¿Y de quién las estamos protegiendo? De la gente. Pero es una sin razón, porque en esas áreas naturales protegidas en nuestro país vive la gente. Viven muchos grupos indígenas, viven muchos grupos campesinos, y son sus tierras. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a manejar de otra manera esas tierras, pero no a impedirles hacer uso en su propio beneficio de esas tierras, ¿no? Y bueno, esto es básicamente lo que vemos. También lo trabajamos con muchas entidades académicas de la universidad y de fuera de la universidad. Y en educación ambiental pues estamos desarrollando instrumentos para capacitar. De hecho, ahora apenas nos llegó una propuesta para ayudar a los colegas de Guatemala a capacitar educadores ambientales, que estamos explorando a ver si participamos o no, y eso es lo que hacemos. Y una de las tareas que queremos en educación ambiental es empezar a capacitar a los universitarios. Tenemos que formar, así sea un ingeniero, un abogado, un médico, un biólogo, un químico, un físico, un astrónomo, con una mentalidad diferente. No podemos seguir pensando que la Tierra es infinita y que los recursos de la Tierra son infinitos, y que si la estamos regando ahorita, mañana nos inventamos un aparato maravilloso que va a corregir todo lo que hemos hecho mal, porque eso no va a pasar. Entonces tenemos que aprender a formar a nuestros propios estudiantes con otra visión. Este es el proyecto que tenemos, son escuelas, por supuesto, primarias públicas, donde se trabaja y se capacita a los chiquitos, pero también a los profesores. También lo estamos haciendo en el Distrito Federal y en el estado de Morelos. Y bueno, hemos estado elaborando manuales para ir capacitando cada vez más chicos que participen, que son básicamente becarios de la universidad, los que nos ayudan a dar estos cursos. Y bueno, nosotros como universidad, o sea, está muy bien, ustedes para afuera a todo dar, y adentro, ¿qué hacen? ¿No? Porque la universidad no es chiquita, la universidad es muy grandota. Tan solo la ciudad universitaria es como una pequeña ciudad, ¿no? De hecho tenemos nuestro propio transporte, nos abastecemos de nuestra propia agua, manejamos nuestros residuos, o sea, somos como una pequeña ciudad de alrededor de 300,000 habitantes, que ya es lo suyo. Y por supuesto que impactamos muchísimo en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y bueno, pues estamos construyendo este proyecto que tiene que atravesar todas las funciones de la universidad. Pensamos nosotros, como decía yo al principio, que uno de los problemas más graves del tema ambiental es el modelo de desarrollo. Este modelo de desarrollo consumista, que tienes que tener cada vez más, aunque no sepas ya ni para qué, y que consumas plásticos, y que consumas tetrapacks, y que consumas botellitas de agua. México es el país del mundo que más agua embotellada consume, más que Arabia Saudita. Y bueno, Arabia Saudita, dice uno, pues están en pleno desierto, está bien que tomen un montón de agua, pero además no tienen puro petróleo, y ese no se puede beber. Pues no, nosotros, que en toda nuestra zona sur tenemos enormes cantidades de agua, somos el país número 1. Y además, nos venden un agua carísima.
esa agua de botellita no le cuesta, el agua que está en las botellitas no le cuesta prácticamente nada a las embotelladoras. Lo que les cuesta es la botellita, y no les cuesta más de 3 pesos la botellita. Y nos las venden a 10 pesos, 12 pesos, en un día de meeting pues hasta en 15 pesos, ¿no? Y nos la tomamos. Y la calidad tampoco está garantizada. Más que las de las botellitas, mucho menos los de los garrafones. Pero claro, hay un desorden en el abasto de agua, pues tenemos que consumir agua en garrafón o agua embotellada. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad universitaria estamos tratando de cambiar eso. Quizás más adelante. Aquí estas las voy a pasar rápido porque además se desformatearon con... Sí, se desformatearon con el cambio. Bueno, pero esto es básicamente lo que tenemos en la población de la universidad en el campus CU, que son 36,000 académicos, 316,000 estudiantes y 27,000 trabajadores. O sea, somos una gran población y yo creo que... entendí lo que está pasando. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en la operación de nuestra universidad, en cómo educamos a nuestros chicos, cómo investigamos, cómo difundimos la cultura, que estas son las 3 actividades sustantivas que tiene la universidad, son sus responsabilidades, las que le ha dado la sociedad, y cómo vamos a incorporar la dimensión ambiental en todos nuestros saberes, lo que saben los físicos, los químicos, los biólogos, los arquitectos, los humanistas, los sociólogos, los antropólogos, etc. Y vamos a construir un cambio institucional con eso, porque tenemos que cambiar nosotros también como universidad. Y hay que reconocer que las instituciones de educación superior, sobre todo tan grandes como es la UNAM, pues son como elefantes a los que cuesta mucho empujar, ¿no? Pero también una vez que se echan a andar, cuesta mucho pararlos. Por eso luego les decimos que no anden tentándole a la universidad. Y bueno, estas son las cosas que vamos a hacer en nuestras actividades sustantivas y en la operación. Y esos escuditos que ven es la universidad en el país. La universidad tiene sedes prácticamente en todo el país y está apostando por hacer más. Se acaba de abrir una Escuela Nacional de Estudios Superiores en León con 5 carreras, una Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia con 4 carreras, y la idea es abrir más, hacer de la Universidad Nacional realmente, hacerla digna de su apellido nacional, y cada vez se desparrama, como debe de ser, más por el territorio. Y bueno, los ejes temáticos de este proyecto en la parte de la operación pues es cómo y cuánta agua consumimos, cómo y cuánta energía consumimos, cómo y cuántos residuos generamos y cómo los manejamos, qué estamos haciendo con los residuos que genera la universidad, qué residuos genera la universidad. La universidad, por sus actividades, genera desde residuos peligrosos, residuos biológicos infecciosos, residuos de manejo especial y residuos como los que se generan en cualquier casa. Y todo eso tenemos que manejarlo de la mejor manera, tenemos que ser el ejemplo de la sociedad. ¿Cómo nos movemos los universitarios? No sé si ustedes saben, hace muy poco, bueno, no tampoco, ya casi 4 o 5 años, la universidad era un desastre. Entraba uno a CU y era peor que Periférico en día de manifestación. No te movías. Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Y además no había estacionamiento, aquello era un caos. Y lo que se decidió es habilitar los estacionamientos del Estadio Olímpico como estacionamientos durante la semana para los estudiantes y visitantes. Y entonces en el campus ya no se puede estacionar nadie que no tenga una tarjetita, que son básicamente profesores o investigadores, y los demás se tienen que ir al estacionamiento del estadio. Bueno, y del estacionamiento del estadio, ¿cómo llega a su facultad? ¿Cómo llega a su escuela un chavo, una chava? Bueno, pues hay un sistema interno de Pumabús, se llama, de autobuses, que te llevan gratis por toda la universidad.
Y además también hay un sistema de bicicletas que se llama Bicipuma, mucho antes de que inventaran el de la ciudad, que no te cuesta. Con tu credencial, tú en una estación de Bicipuma llegas, la pasas con un lector óptico, te llevas tu bicicleta, vas a donde tú vas, la dejas en otro de los sitios, pasas, entregaste la bicicleta y se acabó. Y cuando este sistema se estaba pensando, no faltó el que dijo: se van a robar las bicicletas, no va a funcionar. Bueno, pues en 5 años que llevo operando se han perdido 3 bicicletas. Eso quiere decir que la gente puede y uno debe hacer bien las cosas. Sí se puede. Áreas verdes. La universidad, aquí al menos en la ciudad universitaria, está asentada sobre un ecosistema único en el país y en el mundo. En ese lugar, en el Pedregal de San Ángel, hay especies únicas que no existen en ningún otro lugar del mundo. Una de ellas es la Mamillaria sanangelensis, que es como un cactusito chiquito. Tenemos la obligación de cuidarlas. ¿Y qué es lo que hemos hecho por años? Pues lo que se hacía siempre. Pues se veía Pedregal así, decía así, con eso se ve rete feo y abandonado. Rellénalo, tápalo y métele jardín con pasto y bugambilias y rosales y puras especies que ni son de aquí y ya ni tampoco son de allá, porque ya no sabe de dónde son. Pero son especies que requieren mucha agua y mucho mantenimiento. Y lo que no tiene esta ciudad es agua. Y lo que cuesta rete caro es la mano de obra. Entonces ahora estamos deshaciendo jardines de pastito y bugambilias y rosales para regresar al Pedregal, restaurar ese ecosistema, darle el valor que tiene. De hecho tenemos un poquito más de 300 hectáreas como área de reserva. Esas hectáreas la universidad no las toca, no va a crecer sobre esas hectáreas, no va a poner una piedra nueva sobre esas hectáreas. Es la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel. Y en algún momento algún diputado loco de, no voy a decir qué partido, se le ocurrió que había que expropiar Ciudad Universitaria porque había ahí un espacio de altísimo valor comercial para hacer construcciones. Porque no han entendido que el agua que estamos sacando del suelo de la ciudad en algún lugar se infiltra. No se infiltra en las banquetas, no se infiltra en las calles, no se infiltra en las azoteas de nuestras casas. ¿Dónde se están recargando esos mantos, esa agua subterránea? Pues en las zonas que se conservan con la vegetación original. Una de ellas es el Pedregal de San Ángel, pero otra muy importante es toda la Sierra del Ajusco, que es la zona más importante de recarga de nuestros acuíferos. Y seguimos construyendo ciudad para allá arriba. Y el día que no haya agua, nos vamos a sorprender todos, ¿no? Bueno, pues nosotros hacemos ahí nuestra partecita. Consumo responsable. La universidad, pues con ese tamaño, consume muchísimo. Bueno, de papel, no les digo. Cantidades industriales de papel. Si en lugar de usar papel normal, la universidad se obliga a usar papel reciclado, pues tenemos un impacto muy importante. Porque el papel reciclado usa menos agua, usa menos tinta y, por supuesto, menos árboles. Menos árboles que se cortan para producir papel. Entonces, bueno, esa es otra parte importante. Las construcciones sustentables. No podemos seguir construyendo como se hacía en los 50s. Moles a las cuales pues hay que meterles un montón de lámparas porque todas las paredes están cerradas, o son unos hornos porque no hay ventilación y entonces hay que meterles aire o hay que meterles ventiladores, o son unos refrigeradores, que es lo que pasa en Ciudad Universitaria, en donde tienes frío hasta en el verano y tienes que poner calentadores. Ya no, porque se puede construir de manera diferente, jugando con la naturaleza, para que sea la propia naturaleza la que te ventile, la que te ilumine, la que te dé calor, la que te refresque, etc. Entonces esas cosas también las tenemos que cambiar. Y los materiales que usamos, también tenemos que usar cada vez materiales que sean menos dañinos con el medio ambiente.
Y otro tema que es el de la administración universitaria, nosotros le llamamos responsable, que es sí, movernos hacia una administración sin papel. O sea, no podemos seguir gastando y gastando oficios y un oficio, porque además cada oficio que se genera en un escritorio tiene que irse a otro escritorio, no es que vaya volando hacia allá, alguien lo tiene que llevar, y si está muy lejos, pues si tiene que venir del CEU para acá, pues alguien se tiene que transportar en vehículo para acá. Y bueno, eso cuando podríamos hacer clic en la computadora y que le apareciera en la pantalla de la otra persona su oficio. Y así para todas las cosas que hacemos en la universidad. De hecho, cada vez más los exámenes y los trabajos de los alumnos se hacen ya por computadora. Ellos envían por computadora sus trabajos, se les califica en la computadora y se les regresan sus trabajos por computadora. Y eso parecieran medidas pequeñitas, pero si calculamos que tenemos 300 y pico mil alumnos, y a cada año, pónganse por lo bajito, que cada uno de estos alumnos entrega un trabajo de 10 cuartillas, pues ya se suma bastante, ¿no? Y bueno, todo eso, todos esos ejes asociados a nuestras actividades sustantivas. Esto me lo voy a pasar rapidito para no aburrirlos con esta parte. Esto es todo lo que estamos haciendo, la radiografía de nuestras actividades académicas y qué enseñamos en temas ambientales en nuestras actividades académicas. Estas son cosas, como ya les he venido contando, que ya se están haciendo: el Bicipuma, el Pumabús, las compras verdes, tenemos una planta de composta, tenemos un programa universitario del agua para el ahorro del agua. Estamos haciendo, porque que es una cosa que nos pasa mucho en este país, queremos hacer cosas y queremos planear sin saber en dónde estamos parados, y luego estamos inventando el agua tibia cada vez. Entonces, bueno, aquí la idea es hacer nuestros inventarios: cómo estamos en energía, cuánta gastamos, no gastamos, en dónde la gastamos, tenemos fugas, no tenemos fugas, igual para agua, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver ustedes, son grupos de alumnos los que hacen estos levantamientos. Medimos, que antes no se medía, nuestro consumo energético. Estamos viendo en iluminación qué es lo que está pasando en refrigeradores, en equipos especiales. Pues por supuesto estamos llenos de equipos muy sofisticados en la universidad, equipos de fuerza, tenemos pérdidas importantes. ¿Por qué se están dando esas pérdidas? ¿Las podemos controlar? ¿No las podemos controlar? Antes de hacer medidas más caras, pues podemos avanzar por ahí, ¿no? Estos son algunos de los resultados de lo que hemos ido obteniendo a través de los inventarios. Estas son las líneas de construcciones sustentables, que ya son lineamientos que están en la universidad. Los de bienes de adquisiciones también, y un proyecto muy bonito que es el calentamiento solar de la alberca. O sea, la universidad tiene que ser ejemplo de uso de energías nuevas, alternativas. Y bueno, la alberca olímpica de Ciudad Universitaria es una de las albercas más grandes de América Latina. Entonces, ese también va a ser un ejemplo importante. Ay, es que yo veo una cosa aquí y luego otra cosa. Actualizamos nuestro diagnóstico de residuos y lo que queremos es llegar aquí, en donde vamos a cambiar todo el sistema. Y nosotros estamos apostando que la universidad puede hacer algo mucho más inteligente que orgánico e inorgánico, porque además resulta que en lo orgánico van cosas que no son orgánicas, y en lo inorgánico van cosas que son orgánicas, y entonces nadie entiende nada, y los sanitarios ya no supimos dónde quedar. Entonces, bueno, la idea es que vamos a armar un sistema mucho más complejo de separación, en donde vamos a dividir en 4 los productos que se pueden vender, que tienen mercado para recuperación de recursos. Lo orgánico lo vamos a compostear, alguna parte la vamos a meter, por ejemplo, todo lo orgánico que producen nuestras cafeterías, ya hay un proyecto piloto operando, se recupera, se mete en un biodigestor y se genera gas, metano, que se usa para alimentar las estufas que se usan en la propia cafetería. Entonces no generas residuos, o generas muy poquitos.
Y bueno, siempre hay una parte que pues no puedes manejar y pues se tendrá que ir a la estación de transferencia, pero la vamos a reducir a un 30-40%. Del 100% que hoy estamos mandando, vamos a mandar un 30-40% a lo máximo. Bueno, se tuvo que hacer un estudio, por supuesto, qué tipo de residuos generamos, porque si no, nomás andamos dando palos de ciego. Y también se hizo un estudio para ver el tema de los bebederos, calidad del agua, consumos de hábito, etc. Se diseñaron por alumnos de la universidad y se manufacturaron estos prototipos que se están probando la idea es, yo creo que muchos de los que estamos aquí crecimos con los bebederos en las escuelas. Uno tomaba agua del bebedero. Eso de las botellitas no existía en nuestros tiempos. Pues la idea es que regresemos a los bebederos. Claro, hay que garantizar que la calidad del agua que sale del bebedero es potable, ¿no? Hemos puesto ya luminarias solares, las cuales usan 0 energía eléctrica. Toda su energía la captan del sol e iluminan perfectamente. Y bueno, pues eso no solo no genera uno gases de efecto invernadero, no solo no contamina uno, sino que además se ahorra uno dinero. Entonces, bueno, es como necio no querer hacer las cosas de manera correcta. Estos son algunos proyectos piloto, la Facultad de Ciencias, el campus de Juriquilla, de la Universidad de Juriquilla, Querétaro. Tenemos ya el inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero que está generando la universidad, porque con eso vamos a decir, aquí estamos. ¿Dónde queremos estar en el 2020? ¿Qué tanto arriba de eso? Porque pues, si seguimos creciendo vamos a subir, pero a lo mejor si hacemos medidas fuertes y radicales, podemos quedarnos donde estamos, aunque crezcamos. O incluso le podemos bajar si hacemos medidas todavía más efectivas. Otro proyecto que tenemos es con las escuelas incorporadas a la universidad. Estamos replicando todo este sistema en las escuelas incorporadas, lo cual está funcionando muy bien, y les vamos a entregar en función de sus avances un distintivo para reconocer que están participando en este programa y que están avanzando. Y bueno, estos son todos los eventos, los mismos temas, más 2, que es el de almuerzos sustentables y el de mochilas verdes. Bueno, almuerzos verdes y mochilas verdes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no le manden el frutzi, que no le manden una bolsa de papitas, no. Una serie de lineamientos de qué tipos de alimentos son nutritivos, pero además cómo deben de ir empacados para que no se generen más residuos. Y en el caso de las mochilas verdes, pues es absurdo que cada año nos pidan los mismos 43 cuadernos para que el niño o la niña utilice 3 páginas de cada uno. Y luego aparte, envueltos, cada materia en un color diferente. Pero el pliego no te lo venden por el tamaño del cuaderno, te venden el pliego entero. Y luego aparte, envuélvelo en plástico. Y luego aparte, ponle el nombre de no sé qué. Bueno, eso estamos tratando de cambiarlo también. Estos se repiten más o menos. Vamos a irnos hasta la última. Bueno, estas son las cosas que ya hemos hecho en esos diagnósticos, lo que hemos encontrado. Y es que aquí como que sale como quiere la cosa. Bueno, somos aparte, la universidad tiene no solo su compromiso con México y con las mexicanas, sino también tenemos compromisos internacionales de los cuales somos signatarios y tenemos que cumplir. Y entonces, bueno, eso también es algo importante para nosotros, y esto es así como funciona nuestro sistema. Les voy a pasar hasta la última. Bueno, así. Construimos nuestra línea base, ya la tenemos. Estamos haciendo reportes de sustentabilidad, estamos haciendo acciones inmediatas que ya se pueden hacer porque ahí tenemos más o menos claro. Estamos diseñando acciones a través de la información que estamos generando, estamos haciendo esos diagnósticos, y este es un proceso que no acaba nunca, porque estamos creciendo, porque estamos cambiando, porque hay nuevas tecnologías,
porque hay nuevas cosas, y entonces la idea es que diseñamos acciones, las implementamos, les damos seguimiento, las evaluamos, si siguen funcionando pues nos seguimos con esas, si creemos que ya hay algo mejor pues lo cambiamos y volvemos a empezar el circulito para cada una de las actividades que estamos desarrollando. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo ahora en nuestra universidad. Bueno, y eso es lo que llamamos Universidad Sustentable. Y bueno, esto es básicamente lo que hace ahora el Programa Universitario de Medio Ambiente. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas, comentarios? Dentro de los tiraderos son muy, pues a la fecha han sido muy contaminados, contaminados al medio ambiente, y principalmente han estado siempre cerca de la población. Yo vivo en Ciudad Neza, no sé si por esta tiradera por 80, más o menos en los 80, pues empezaron a tirar la basura. Nosotros tratamos de ir con las autoridades, pero nunca nos hicieron caso, o sea, nos daban vueltas y vueltas. Y sin en cambio, en toda esa área hubo muchas infecciones, como ahí estaba cerca de la población, hubo infecciones en la gente, sí, principalmente igual luego a veces había una especie como de incendio por todo lo que son los productos químicos que se genera, por eso se van juntando y se hacían incendios enormes. Nosotros vimos a la autoridad, nunca hicieron caso, entonces, o sea, de acuerdo a lo que nos está contando y nos está diciendo, ¿cuál es su participación dentro de estos tiraderos que casi por lo general siempre están dentro de la población? Pues mira, ahí la idea es que el bordo poniente ya se va a cerrar. Sí. Ya hay tecnologías que te permiten reducir muchísimo el tipo de residuos que generas, y de los que generas los puedes procesar por diferentes mecanismos, básicamente hasta obtener casi agua y oxígeno libre por procesos de combustión a muy altas temperaturas con diversos procedimientos, pero prácticamente podrías terminar por reducirlos a nada, ¿no? Y lo que ahora tenemos nosotros es un proyecto con estados del centro del país y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para hacer un estudio, poner una planta piloto en la ciudad para el manejo de esa parte de los residuos, que es básicamente la de residuos orgánicos, porque el otro prácticamente se aprovecha todo. Sí, todo se separa. Sí, gracias. Y bueno, ya no deberían de haber, pero no debería de haber rellenos sanitarios, pero en el país todavía tenemos tiraderos a cielo abierto, donde no hay ni control de nada. Ahí no hay nada, y no solo es que queda la basura ahí expuesta, sino que cuando llueve, la lluvia, pues a algún lado se va y se va hacia adentro de la tierra. Y cuando hace eso la lluvia, pues arrastra todos los compuestos químicos que trae esa basura y se las lleva a los mantos acuíferos y contamina las aguas que bebemos. En esa área se genera mucho mosquito, se ven así como enjambres, o sea que en la noche no pudimos salir porque eran enjambres de mosquitos, pero mucho, pero a base de la pues sí, porque había agua, ya había bichos. Ajá. Y los mosquitos pues, iban detrás de la sangre de los bichos. Y los incendios se generan porque la combustión de la materia orgánica genera metano y es altamente explosivo. Eran incendios enormes, que no se veía así nada. Así es. Pues no sé si hay alguna otra duda, comentario o pregunta. Pues ¿qué tanto has avanzado dentro de la misma UNAM para esta estrategia de universidad sustentable? Porque yo dentro de la misma universidad a veces también veo, a pesar de ser universitarios, que aunque diga basura orgánica, basura inorgánica, los mismos universitarios no captan eso. El aprovechamiento del agua, pues digamos en áreas como la coordinación de la investigación científica, Universum, o sea, ha llegado ya a todas las facultades, en fin, o sea, esta coordinación que es bastante compleja, ¿qué tanto ha respondido o tienes áreas dentro de la UNAM que, digamos, funcionan de maravilla en cuestión de
sustentabilidad, por ejemplo, la torre de ingeniería, ¿no? Que la misma torre fue construida para hacer una torre inteligente. Una torre inteligente. Pero sí, una torre inteligente muy tonta. Sí, bueno, se supone que también la ventilación, la luz y todo esto que tú mencionaste, pues estuvo planeada, ¿no? Pero qué tanto todo lo demás, o sea, en Ciudad Universitaria, ¿cómo estamos en ese sentido? O sea, quisiera saber si ustedes tienen un panorama de decir, bueno, este edificio están perdidos en la facultad tal o la facultad que más progresos ha tenido a nivel de sustentabilidad es la facultad de ciencias, digo, ¿no? Pues mira, a nivel de facultades todavía no hacemos los diagnósticos, ya acabamos con la coordinación de la investigación científica, con los 5 planteles de CCH. Pues sí, hay diferencias, ¿no? También incluso hasta geográficas, ¿no? Por ejemplo, el CCH Sur pues está en un lugar ideal, claro. CCH Oriente está en un lugar muy poco ideal, ¿no? En términos del propio entorno que le rodea, o sea, es una zona árida, no hay agua. En cambio en el CCH Sur pues es el Pedregal, hay agua, o sea, incluso condiciones de origen los hacen diferentes. Entonces tenemos que evaluar que hay condiciones de origen diferentes y sobre eso hacer las propuestas para que funcione. Por ejemplo, una de las propuestas que se puede hacer para CCH Oriente es hacer paredes y azoteas verdes, que no tiene ningún sentido plantearla para el CCH Sur, ¿no? Porque ahí tienen verde para arriba, pero los otros pobres apenas tienen verde, entonces hay que hacer propuestas diferentes. En la coordinación de la investigación científica pues hay unos que están muy bien, otros que están menos bien. En general la universidad del año pasado, en el verano, se sustituyeron, bueno, se arreglaron los baños de todo el recurso de mantenimiento se destinó a baños. Arreglar los baños, porque en algunos lados pues era una vergüenza los baños para los estudiantes. Entonces arreglaron los baños y se pusieron sistemas ahorradores tanto en minitorios como en sanitarios como en lavamanos. Entonces, por ejemplo, solo así se puede avanzar, ¿no? Si lo dejas a la buena voluntad del que está dirigiendo en ese momento una escuela o una facultad ¿no? Pero en general va bien, la universidad va bien. Sí está haciendo esfuerzos económicos grandes para hacerlo, pero con la apuesta de que esas inversiones pues, te van a redituar en ahorros. Y al exterior, por ejemplo, si Ciudad Universitaria llega a ser un ejemplo de universidad sustentable, ¿qué tanta comunicación tiene, por ejemplo, con otras universidades y con el gobierno de la ciudad para que otras universidades, digamos, copiaran ese ejemplo de universidades sustentables? Bueno, participamos con otras universidades, trabajamos con ellas en este proyecto. Pero por ejemplo yo hago el cálculo así a ojo de buen cubero, ¿no? Ponte tú que cada universitario tiene 4 personas cercanas a su alrededor y somos alrededor de 500,000 de universitarios, pues ya son 2 millones de personas a los que les puedes incluir más o menos de golpe, ¿no? Si los universitarios hacemos bien las cosas, pues eso contamina tu ambiente cercano inmediato, tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano. Y al rato esos, pues, contaminarán a alguien más en términos positivos. Y bueno, pues así es como se pueden ir haciendo las cosas. De la noche a la mañana no vamos a cambiar. Ahora, hay esperanza. Nuestros hijos son mucho más conscientes del ahorro del agua, de no tirar la basura en la calle, de hacer las cosas menos desparpajadas de la que lo hacíamos nosotros en nuestras épocas de jóvenes. A nosotros, ¿quién nos dijo que no tiráramos la basura en la calle? ¿Quién nos dijo que no, en Domingo de Gloria, no nos bañáramos a cubetazos? Que la manguera no estuviera prendida regando el jardín por horas y nadie se acordara que estaba prendida. No nos importaba. Bueno, ya por ahí de cuando yo tenía como 15 años o así, salió el cielo, ¿no? Fue el primer llamado y de entonces para acá no le hemos acabado de hacer. Y eso que ya tenemos zonas en las que no hay agua. O sea, zonas que padecen muchísimo la ausencia de agua. Como estamos nosotros en la ciudad acostumbrados a abrir una llave del agua que nos sale el agua, a veces ellos abren la llave y les sale agua, pero café, pues cuando les sale o no les sale.
Entonces, bueno, pues sí, la universidad está haciendo, yo creo que bien su esfuerzo, despacio, pues somos muy grandota, pero ahí va. Dentro de los ecosistemas, o sea, ha repercutido mucho en el cambio climatológico, ¿no? ¿Cuál es su participación? Bueno, todo esto se habla de la tala de árboles, ¿no? Que todo esto ha sido clandestino, las autoridades casi por no han hecho nada. ¿Cuál es tu participación o investigación de esto? Mía personal, pues ahorita no. En algún momento hice estudios en la meseta Purépecha, en Michoacán, sobre la deforestación y el impacto que tiene cambiar la cobertura de un territorio, de una zona arbolada a una zona sin árboles. Y pues es una de las principales causas del calentamiento global. La más importante es la quema de combustibles fósiles, o sea, gas, gasolina, carbón, petróleo, todo lo que tenga que ver con con el fósil que está en el subsuelo y que estamos extrayendo y aventando a la atmósfera. Eso es lo que más está impactando. Pero también los cambios de uso de suelo, básicamente la deforestación, y pues México tiene tasas de deforestación de las más altas del mundo. Una duda más. Por ejemplo, las azoteas verdes, a mí me queda la duda, por ejemplo, si tú siembras en tu azotea, o sea, qué tipo de plantas para convertir una azotea verde y qué tanto incide en que, por ejemplo, cuando hay las grandes lluvias, o sea, que puede haber infiltraciones hacia la casa por la cuestión de que la hiciste verde o peso en la azotea o algo así. Me interesa saber porque a mí me gusta que me sea la azotea verde. Pues mira, hay que hacerlas bien. Todo lo que se hace mal funciona mal, ¿no? Si lo haces chafita para ahorrarte 3 pesos, terminas gastando más. Sí, claro. Ahorita, por ejemplo, tenemos un proyecto de azotea verde en el techo de la Coordinación de Investigación Científica. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para decidir qué va a ser una azotea verde? Pues tienes que hacer un estudio estructural de tu azotea y calcular cuánto peso más por metro cuadrado le vas a poner y si tu estructura resiste, porque sí es más pesado. El sistema de impermeabilización que se usa ya es muy bueno y te dura 10 a 15 años, si no es que más, en perfecto estado. O sea, no hay filtración. Si está bien hecho, si está mal hecho, pues hasta la pura impermeabilizada mal hecha te garantiza infiltraciones. Y yo creo que tiene mucho sentido. Lo vamos a hacer experimental para ver otro tipo de cosas y procesos. Pero tiene mucho sentido que la gente haga azoteas verdes y plante pequeños huertos y tenga otra vez pues sus hierbas de olor y tenga sus jelites y sus chiles y sus tomates, hasta calabazas y pueda abastecerse sin necesidad de estar trayendo de quién sabe dónde el chile y de quién sabe dónde el quelite, cada vez de más lejos, porque aquí ya muchos kilómetros a la redonda no producimos nada de eso. Entonces eso refuerza una de las grandes ideas de cómo atacar el tema del cambio climático, que es actuar localmente, impacta el lugar.